Pues buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Y vamos a empezar con una palabra de oración. Sí, Padre, Señor, te damos gracias por este día, Señor, y te rogamos una vez más, Señor, para que tú nos bendigas, Señor, nos puedas, Señor, pues poder ser edificados, Señor, en especial, pues que pueda ser útil mis palabras, Señor, y poder compartir con mis hermanos aquello que he aprendido, Señor. Y te pedimos tu bendición esta mañana, en esta tarde, Señor. En tu nombre precioso. Amén. Yo también me voy un poquito despistado. Así que vamos a leer en el libro de Números. Voy a un poco utilizar una historia del pueblo de Israel para poder acabar con las palabras del apóstol Pablo, pero en el libro de Números y capítulo 13, Números capítulo 13, encontramos la historia de los 12 espías, y en especial pues a Caleb, también a Josué, pero en especial a Caleb, ¿no? Encontramos, digamos que Jehová habla a Moisés para que envíe, bueno, aunque también este pasaje lo podemos ver en Deuteronomios. Ahí dice que es a petición del pueblo, y que quiere enviar a los 12 espías para ver cómo es el terreno, ¿no? Y si vemos en el capítulo 13, digamos que está hablando de, no digamos de que Jehová habló a Moisés, ¿no? Diciendo que envíe a 12 hombres para ver la tierra, ¿no? Y vemos cómo le dice que eran príncipes de Israel, uno de cada tribu, ¿no? Y vamos a saltar al versículo 17 del capítulo 13, para no leer la lista de cada uno de ellos, y dice así: y los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí a Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, como en la tierra, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era en el tiempo de las primeras uvas, y ellos subieron, reconocieron la tierra desde el desierto, Tezim, hasta Reot, entrando en Amat, y subieron al Negev y vieron y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoam en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel, y volvieron de reconocer la tierra al fin de
40 días. Y vemos como la expedición son 40 días, es un mes y medio, o un mes y poco más, ¿no? Y vemos como que ya podían sacar sus conclusiones en los 12 espías. Y sigue diciendo, y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, ¿no? Y podemos ver cómo los 10 espías le daban la información bastante exagerada a veces, o sea, como diciendo, es que es el sitio, ¿no? Y podemos ver cómo lo van diciendo, dicen, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la tierra del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomamos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, ¿no? Y vemos como Caleb, ¿no? De repente diciendo, oye, perdón, ¿qué estamos contando aquí? ¿No? Y vemos como los 10 espías es como que están diciendo o describiendo que la situación es muy mala. Nos dicen, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel en la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y vemos como ya están diciendo, ¿no? O sea, no solamente están sacando un listado de pueblos que son grandes y ciudades fortificadas, sino que además parece que tienen como miedo, ¿no? Y siguen diciendo, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y allí les parecíamos a ellos, ¿no? Y vemos como que realmente vas viendo lo que están diciendo el reportaje, los espías, ¿no? Y cada vez lo pintan peor el tema, ¿no? O sea, ya no es que tengan un montón de pueblos, ¿no? Que decir, es que tal cantidad de pueblos que hay que conquistar, ¿no? Y que es tremendo. Y aparte describen, ya decíamos, se dicen que está diciendo que la tierra que traga a sus moradores, ¿no? Como, o sea, digamos, como demostrando miedo, ¿no? Y tenía un pueblo que eran hombres de gran estatura, y no solamente ya de gran estatura, sino además gigantes, ¿no? O sea, si ya son altos, imagínate los gigantes, ¿no? Imagínate quizás a un Goliat, ¿no? Con lo que medía, y que realmente podemos ver como ellos estaban diciendo ¿no? Que claro, o sea, eso era mucho para Israel. No olvidemos que estaban ahí porque Dios les había guiado, les había prometido la tierra prometida, ¿no? Y que en diversas ocasiones Él dijo que Él se la daría. Pero sabemos cómo esos 10 espías
están dando un reportaje, digamos, excepto decir que los frutos son grandes, todo lo demás es negativo, ¿no? Y vemos como el pobre Caleb ahí está diciendo, no os olvidéis, ¿no? Y dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Claro, quizás Caleb ¿qué estaba pensando Caleb? Y Caleb era hijo de Jefón, y Jefón era de los ceneos, que había sido un pueblo que se había unido a la tribu de Judá. Alguien que se supone que era extranjero, o que había sido extranjero, hasta que habían sido como añadidos, estaba demostrando, o quizás estaba recordando, teniendo fe en las promesas que había recibido de Dios, de que ellos iban a recibir pues la tierra prometida, ¿no? Y vemos como que empiezan el reportaje que hemos visto, que ellos dan, como que teniendo miedo, ¿no? Y están olvidando lo que quizás Caleb estaba diciendo, subamos porque estamos, ¿no? Porque Dios es quien nos ha prometido esa tierra, ¿no? Y no en balde vamos a ir allí. Pero que realmente vemos esa valentía de Caleb, de que se levanta, ¿no? Y dice, no, o sea, que vayamos, no, o sea, porque podremos, porque está pensando o teniendo esa fe o esa confianza en el Señor, ¿no? Y todo lo contrario que están demostrando los 10 espías que fueron con ellos dos, con Josué y Caleb. Y no olvidemos que los que habían ido eran príncipes de Israel, ¿no? Que se supone que tenían cierto peso o tenían cierta posición. Pero vemos como esos príncipes, esos 10 príncipes, están como echándose para atrás, como teniendo pánico, como que olvidándose de que Dios estaba con ellos. Caleb parece que sí que está diciendo, no, está confiando en que Dios está con nosotros. Los otros 10, no, se olvidan completamente de Dios, sino que además, si veis, en los versículos dicen que, ¿no? Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo la tierra, ¿no? O sea, pero vemos como que, si sigues leyendo, dices, en el capítulo 14 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿No? Y vemos como Israel parece un profesional de la queja. O sea, continuamente siempre estamos con estas... O sea, Israel siempre está, cuando se encuentra un problema delante, la primera reacción es quejarse, ¿no? Su primera reacción siempre encontramos que es la queja. Mejor era volvernos a Egipto. Se olvidan que allí eran esclavos, que comían no lo mejor sino lo peor, sino que además tenían que hacer cosas, o sea, esfuerzos para hacer los ladrillos, y piensan que es mejor estar en Egipto que estar aquí, y olvidan todo lo que han vivido con Jehová y siguen pensando lo mismo, siguen murmurando, siguen siendo negativos, siguen obviando que Dios está con ellos. Han visto todo lo que han visto desde que han salido de Egipto y siguen con esa forma de pensar.
encuentran un problema o que ellos creen que es un problema y están pensando en, uy, qué difícil, es que es una tierra que los habitantes nos tragarán. Son grandes, ¿no? O sea, no son grandes, son gigantes, ¿no? Y vemos como que van poniendo quejas y llega al punto que casi quieren hasta apedrearle a Moisés y Aarón, ¿no? Dices, pero ¿dónde está el Israel que ha conocido las cosas, que ha visto actuar a Dios? Porque parece que no ha existido, ¿no? Y que vemos como que realmente sorprende como alguien, ¿no? Como diciendo, el hecho de que Caleb se levante y diga, no, a ver, os estamos equivocando, vayamos, ¿no? Que dice, digamos que hizo callar al pueblo delante de Moisés. Yo me imagino a Caleb con todo el mundo encima de él y haciendo callar al pueblo. O sea, si ya has visto a lo mejor en una situación complicada que ves a 20 personas encima tuyo y hacerles, por favor, callaros, imagínate Caleb con todo el pueblo delante, que no eran pocos, ¿no? Pero vemos como él tiene ese valor, esa valentía de decir, y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, ¿no? O sea, él estaba confiando en el Señor. Él estaba diciendo, si el Señor nos ha prometido esa tierra, nos va a permitir entrar, ¿no? Quizás sea natural que envíes para ver quién está, qué pueblos hay, o cómo puedo hacer para poder entrar y conquistar esa tierra. Pero una cosa es eso y otra cosa es estar pensando en decir, ser totalmente negativo o pensar o ver esas circunstancias, esos gigantes que tú estás diciendo que son gigantes, porque tendemos, a veces cuando tenemos esos problemas grandes delante o esas cosas que son difíciles o ansiedades, hacerlas no así, sino así. Lo que es una cosa así de pequeña la convertimos en como 100 veces más grande, ¿no? Y es como que es para excusarnos y decir, no puedo hacerlo, ¿no? Israel está haciendo eso, está diciendo que no solamente es una tierra terrible, que no solo hay gigantes, sino hay gente con estatura, sino hay gigantes, y además de Anak, o sea, como diciendo, o sea, estos ya son, ¿no? Y es como que realmente dices, el pobre Caleb, y supongo también Josué, pero Caleb está diciendo, no, o sea, vayamos, ¿no? Y levantando la voz y siendo valiente y teniendo ese pensamiento de, quizás está pensando, Dios está con nosotros. Dios, digamos que nos ha prometido la tierra para su pueblo, ¿no? Para eso nos ha sacado de Egipto, ¿no? O sea, para llevarnos a la tierra prometida, que fluye leche y miel. Y dices, bueno, o sea, sí, estaban sabiendo hacia dónde iban también, ¿no? O sea, pero vemos como que realmente Israel sigue con su idea de incredulidad. Es una constante, ¿no? Incredulidad constante en el Señor, ¿no? Y si nos fuéramos al capítulo 11, encontramos, digamos que encontramos las murmuraciones, unas, aquí en el libro de Números, pero seguro que podemos buscar muchas más, pero en Números encontramos cuando, ¿vale? O sea, en cuanto a la manera de cómo Dios los dirigía, ¿no? Y simplemente es en el capítulo 11, de 1 al 3, dice, aconteció el pueblo, se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento,
Y entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y en cuanto a la comida, ¿no? También si seguimos leyendo, en el 4 y 6 dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Y nos acordamos del pueblo que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones y los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos, ¿no? Y aquí vemos la historia de cómo el Señor o Jehová les envía las codornices, ¿no? Pero vemos cómo, nada, a dos capítulos atrás, o sea, siguen con esa idea de murmurar y quejarse por todo, ¿no? Y Israel, como decía, parecía un profesional de la queja. Cuando tenía cansancio de algo, una circunstancia, una situación que era aparentemente adversa, y que se quejaba y murmuraba y se lamentaba, ¿no? Y querían volver a Egipto. Y si ven las descripciones de la comida de Egipto, no comían precisamente eso, pero parecía que ellos se magnificaban Egipto a veces, ¿no? Y olvidaban que habían sido esclavos, ¿no? Y vemos como que realmente Israel tenía un problema, que después de haber visto la mano de Dios en varias ocasiones, seguía repitiendo su incredulidad, su desconfianza, ¿no? Y que eso le llevaba a pecar por su desconfianza, desobediencia, y después de su salida de Egipto se quejaba y decía: mejor era volver a Egipto, ¿no? Hablando maravillas, y no recordaban, como decíamos, cuando habían sido esclavos, ¿no? Y como uno tiene memoria, ¿no? Y que realmente pues sabemos como que pues me vino un recuerdo del coro juvenil, de una canción que cantábamos y decía: deja la queja, es venenosa. Deja la queja, no es provechosa, ¿no? Y dice: el criticar y el murmurar, y el mal hablar y el protestar, la boca tienes que cuidar y no pecar. Y aquí estaba Israel, en esta parte. Pero sigue diciendo: contentamiento es lo opuesto. Contentamiento es digno y honesto. El corazón de gratitud alaba a Dios y da salud. La boca tienes que cuidar y no pecar, ¿no? Y vemos como en dos estrofas son como opuestas, ¿no? Y la primera es la que Dios estaba diciendo, es la que Israel estaba siguiendo. Ellos murmuraban, ellos se quejaban, y hablaban, y decían cosas que no eran verdad, acababan pecando, porque si seguimos leyendo la historia, el Señor Jehová acaba, ¿no?, castigando al pueblo de Israel con aquellos que se quejaban, los que tenían como 40 años, no entrar en la tierra prometida, a excepción de Josué y Caleb, ¿no? Pero vemos como que realmente Jehová dice:
Moisés y Aarón interceden por ellos, ¿no? Para que no, los eliminen, pero Jehová sí que decide, unos no entrarán en la tierra prometida por su incredulidad, por su murmuración, por su incredulidad con el Dios, que han visto todo lo que ha hecho por ellos, pero seguían con esa mentalidad de quejarse. ¿Veían un problema? Murmuraciones, quejas. Mejor es Egipto, ¿no? Pero no había muchos como Caleb y Josué, ¿no? Que dicen, ojo, tomamos, ¿no? Porque están pensando en las promesas que habían escuchado. Y decimos, Caleb no era hebreo de principio, o sea, era hijo de Jefón, de los ceneos, un pueblo que había sido añadido o adoptado en la tribu de Judá. Y está diciendo, confiemos en esas promesas. O quizás, yo creo que está pensando en eso, o sea, en confiar en Dios, ¿no? Y probablemente tanto Caleb como Josué, entre ellos se animaban, supongo, porque era tremendo la situación que se veían encima, ¿no? Levantando la voz, diciendo todo lo contrario de lo que la gran mayoría decía, ¿no? Entonces aquí es, otra vez, no por ser muchos tiene razón, ¿no? Pero que realmente vemos esta historia, ¿no? De cómo, una vez más, Israel estaba demostrando esa incredulidad hacia Dios, ¿no? Y esa forma de actuar. Pero la historia de los 12 espías es un poco, como dice Pablo a los Corintios, ¿no? Es para que no ignoremos esas historias en la Biblia, porque son ejemplo, ¿no? De lo que causa la incredulidad, ¿no? O el ejemplo de Israel de su incredulidad. A pesar de todo lo que han visto, a pesar de todas las cosas que Dios ha hecho por ellos, ellos seguían siendo incrédulos. Ellos seguían prefiriendo mejor, a la primera de cambio, volver a Egipto. Ellos recordaban todo, pero no estaban pensando, si Dios me ha prometido que va a estar conmigo, si me ha ayudado a pasar el Mar Rojo, si conmigo viene la nube y la hoguera, o sea, ¿cómo no puedo ver? O sea, ¿no? Y si lees, ¿no? En el 11, estamos viendo cómo Dios está proveyendo de comida, de codornices, de carne al pueblo de Israel hasta saciarse, que no tenía necesidad de hacerlo porque estaban recibiendo el maná, pero su corazón no estaba en lo que el Señor les decía, sino en sus corazones, en sus pensamientos. No estaban buscando las cosas de abajo en vez de las de arriba, ¿no? Y digamos que me hacía recordar un poco, ¿no? O sea, que ellos están viendo la tierra prometida que Dios les ha dicho que les iba a dar. Veían gigantes de la raza de Anak, veían pueblos que le iban a comer a ellos, y realmente no entendían que Dios estaba con ellos, que Dios había prometido, que ellos no tenían que temer a esos pueblos, a esos gigantes. Y si ves la historia, cuando Josué entra, lo primero que leemos es que vemos cómo caen las murallas de Jericó. Y son gigantes. Se supone que eran gente grande y gigantes. Unas murallas enormes, anchas, que dices, eran espectaculares. Pero fíjate
que no les vencen, ellos no son los que vencen eso, o destrozan, sino que Jehová es quien les permite vencerles, y a la manera de Jehová. No, quizás como pensaría alguien que diría, hay que enviar un ejército enorme, hay que preparar tácticas de ataque, sino dando vueltas alrededor de Jericó, ¿no? Y es como que Jehová le está diciendo, yo soy el que os hace vencer, ¿no? Y que realmente vemos, ¿no? Con lo cual, a mí me lleva a lo que quería compartir, ¿no? Que el apóstol Pablo nos enseña, o nos habla, de pelear la buena batalla, ¿no? Nos habla de correr la carrera de la fe, ¿no? Decíamos pelear la batalla de la fe, la carrera de la fe, ¿no? Y vivimos y andamos por fe, ¿vale? Y que tenemos una lucha, como dice, no contra sangre, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? Y que realmente nosotros podemos pensar, ¿no? O sea, tenemos toda una carrera por delante también, y también tenemos batallas que hacer, ¿no? Pero sabemos también que vivimos y andamos por fe, y tenemos una guerra espiritual. Pero yo me estaba preguntando, ¿cómo vamos a actuar? ¿Como los 10 espías? ¿Que vamos a exagerar todo? ¿No? O sea, vamos a pensar, es que claro, es que tengo que hacer unas batallas de la fe, de confiar en el Señor, es que son difíciles, ¿no? Y a veces me puedo ver en circunstancias, ¿no? Y ver que tengo que estar batallando, y quizás tengo que ser como Caleb, ¿no? Que tengo que luchar en mitad de que todo el mundo me lleva a la contraria, ¿no? Pensaba, ¿tengo esta actitud en mi batalla? O sea, esa actitud de decir, está bien, tengo un montón de gente a mi alrededor que no está de acuerdo conmigo, o me lleva a la contraria, pero yo voy a tener ese pensamiento que tenía Caleb, de ser fuerte y acordarme de que la batalla de mi fe es confiar en Dios y en su fidelidad, ¿no? Y también tenemos una carrera, ¿no? Y la carrera siempre me acuerdo de un maratón, o de esas carreras que hacen por la montaña, que realmente una carrera es, cuando haces 42 kilómetros, el gran enemigo tuyo son tus pensamientos, es lo que estás pensando, porque estás corriendo 42 kilómetros y estás tú solo, y paso tras paso, y yo nunca he hecho ninguno de estos maratones, pero cuando se va a correr y llevas tiempo, a veces tienes que estar concentrado y no distraerte, pero que realmente también, ¿no?, es tomar esa actitud, ¿no? Y cuando hablamos de vivir por fe y andar por fe, ¿no? Y que realmente pensamos, entendemos, o creo pensar, ¿no?, que muchas veces vamos a vernos enfrente nuestro gente o situaciones adversas que nos desbordan, que realmente sí pueden ser grandes o gigantes, o situaciones que dices, es que a mí esta situación me está comiendo, ¿no? Pero que realmente no olvidemos que estamos haciendo la carrera, la batalla, y vivimos y andamos por fe. Pero la fe en el Señor,
no en mis fuerzas, no en lo que yo soy capaz de hacer, ¿no? Y que podemos tener esa sensación de ser pequeños como langostas, ¿no? Y que nos superan, ¿no? Y que digamos que nos parece como grandes. Pero hay unos versículos que siempre, digamos que me asombran. Lo encontramos en 1 Corintios, que dijo el apóstol Pablo, ¿no? Tengo el versículo, pero no tengo el pasaje, o debería tenerlo apuntado. Pero el pasaje es, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios, ¿no? Y por algún motivo no he apuntado el versículo, pero sé que está en 1 Corintios. Segunda, vale. Segunda, vale. Exacto, en 2 Corintios 12, versículo 9, ¿no? Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, ¿no? Y vemos también, si tomamos el ejemplo de Israel era débil y olvidaba que su fuerza venía de Jehová. Eso es lo que olvidaba Israel muchas veces. Que la situación, igual que digamos que nos puede pasar a nosotros como cristianos, es que evidentemente nos podemos ver pequeños como langostas. Podemos ver que son el que tenemos enfrente, el problema, la circunstancia o incluso una persona nos está comiendo. Como decía en Israel, ¿no? O sea, que esa tierra es tierra que nos traga. Y podemos ver problemas grandes y problemas gigantes que nos muestran que somos débiles. Pero qué precioso es leer este versículo. Nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y esto lo decía Pablo por un aguijón en la carne que tenía. Y quizás era un problema de una enfermedad, que dicen que es probable que tuviera de la vista, pero era crónico o algo así. Con lo cual, era un problema que tenía, y caer quizás a veces le suponía una lucha, pero tiene este versículo, ¿no? Que recibe, ¿no? Cuando más débil me veo, más fuerte soy, ¿no? Es una paradoja. Contra más débil, más fuerte. Esto solamente lo puede decir el cristiano. Porque realmente es verdad que somos débiles, que podemos vernos como pequeños,
en circunstancias. Pero Dios nos ha prometido estar con nosotros en las batallas de la fe, en la carrera de la fe. Ha prometido estar con nosotros siempre, y vivimos y andamos por esa fe, confiando en Él, teniendo eso que podemos decir, ¿no? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, y repose sobre mí el poder de Cristo, ¿no? Y fijaros que dice mi gracia, mi poder, ¿no? Y que reposamos en el poder de Cristo. Eso quiere decir que el origen de ese poder y de esa gracia es Dios, no soy yo. Y que realmente eso podemos tenerlo por seguro. Dice, mi gracia, esta gracia que no es un concepto frío, quizás de teología, sino el poder de Dios operando en formas muy concretas en las personas y en sus circunstancias. La gracia nos lleva ante la majestad de Dios, ¿no? Él nos está dando, ¿no? O sea, porque Dios le responde a Pablo de forma tan escueta, ¿no? O sea, en un versículo tan corto, pero dice, ¿no? Pero que tiene tanto contenido en sí. Dice, ¿qué puede hacer 5 palabras, ¿no? O sea, ante tantos años de lucha interior y de sufrimiento, ¿vale? O sea, que a lo mejor yo no puedo entender quizás el sufrimiento que tú estás pasando por una circunstancia o que te produce un problema, pero el Señor sí. Y yo puedo ser tu apoyo en la oración, aunque a veces no entienda la magnitud de tu dolor. Pero sabemos como que, sabemos que parece que, digamos que el Señor es el que da la victoria. Es el que ayuda a que hagamos esa carrera, ¿no? De la fe, esa batalla de la fe, esa guerra, esas luchas, ¿no? Y que vivamos y andamos por la fe. Como decíamos, ¿no? Y la palabra gracia aquí, ¿no? Diríamos como que nos está diciendo la ayuda del Espíritu Santo, que viene como parte del favor inmerecido de Dios. Así pues, no estamos solos ante las circunstancias, ¿no? Sino que no solamente Dios nos ha dado salvación, sino que sino también un inmenso canal caudal de ayuda práctica, digamos, que Dios nos proporciona día a día, ¿no? Si estamos cerca de su palabra, si estamos cerca del Espíritu Santo, si estamos controlados por el Espíritu Santo, ¿no? Y de forma gratuita, ¿no? Digamos que nos ayuda a vencer o luchar contra esos temores, ansiedades, ¿no? Digamos, y aquello que nos hace sentir pequeños y débiles. Pero esa debilidad me hace, como cristiano, que le busco a Él. Entonces soy fuerte, ¿no? Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y por ello, la exhortación va acompañada de unas, o sea, digamos, algo sencillo, ¿no? O sea, sabemos que le dice, básate mi gracia, ¿no? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿no? Pero vemos como que, si nos fuéramos a Filipenses, capítulo 1, nos recuerda algo. Y versículo 6 dice,
estando persuadidos de esto, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿No? O sea, no solamente nos ha empezado la obra, ¿no?, sino que nos perfecciona hasta el día de Jesucristo, ¿no? Y esas cosas que nos hacen sentir débiles, pequeños, a veces son las que Dios está utilizando para perfeccionarnos. Tenemos esos gigantes o problemas o circunstancias enfrente nuestro que nos hacen sentir débiles, para decir, ahora ya estás en posición de trabajar contigo, ¿no? Es como el alfarero y el barro. Yo aquí siempre me imagino, no sé por qué, no sé si será quizás porque a veces el Señor tiene que trabajar con un cincel y un martillo, en vez de algo suave con sus manos, pero siempre me imagino un mármol y el artista con el cincel, el martillo, y dando los golpes necesarios para sacar aquello que estorba, porque no puede hacer la figura que él quiere hacer, ¿no? Si vemos a los grandes artistas, o quizás para ser un poquito, podemos ver a Michelangelo, ¿no? Entonces, sus estatuas, ¿no? O quizás otros conocidos, pero que ves lo bonito de la figura, ¿no? Pero dices, esa ha sido una piedra de mármol. Y ellos han estado picando, y con un martillo, con un cincel, y han quitado aquello que les ha sobrado para que podamos ver esa figura. Y eso es lo que el Señor está haciendo, ¿no? Y una de sus formas de hacerlo son llevarnos a la debilidad para que le busquemos a Él. Para que reconozcamos que por nuestras fuerzas no podemos hacer las cosas. Porque la fuerza, el poder y la gracia vienen de Él, no de nosotros. Y que muchas veces, ¿no?, también podemos irnos a Primera de Pedro. A Primera de Pedro y capítulo 1, y nos dice, a partir del versículo 4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, ¿no? Y vemos que nos está diciendo, ¿no?, en el que vosotros os alegráis, aunque ahora en un tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, ¿no? Os está probando, os está demostrando algo. Pero ¿qué es más? Y está hablando de otro, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado
en alabanza y gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, para limpiar las impurezas del oro. Si no recuerdo mal, eran más de 1000 grados. O sea, tú imagínate lo que está diciendo, o sea, 1000 grados. Yo me voy cerca de la estufa, me acerco, y depende cómo, digo, uy, que me duele el fuego, y siento el calor. Eso es una temperatura baja, en comparación a 1000 grados, ¿no? Pero vemos como, a veces el Señor nos está diciendo, o sea, os voy a llevar para ser, o sea, hasta el punto que veáis vuestra debilidad. Y hasta el punto de, espiritualmente os llevaré a los 1000 grados. ¿No? Y dices, ¿no? Y tengo que estar sujeto y decir, y acordarme y no olvidarme de su gracia, de su favor, ¿no? Y que además me tengo que gozar o alegrar de esa situación, o sea, de ese hecho, de que aun en mi debilidad, aunque yo me vea pequeñito, como decían los 10 espías, seamos más bien como Caleb. No olvidemos que Dios está con nosotros. Sí, eran gigantes, eran pueblos que a lo mejor tenían fortalezas, ejércitos preparados, pero Dios está con nosotros. Y eso nos ha de alentar y de animar. Incluso cuando vemos a nuestro alrededor que nos lleva todo el mundo a la contraria. Y levantarnos ahí. Y aunque sepamos que nos van a decir de todo. Y te van a decir lo que se les venga a la mente. Pero ser conscientes de ser un Caleb, ¿no? De ser valiente, ¿no? ¿Por qué? Porque mi debilidad no dice, o sea, contra más débil soy más fuerte, ¿no? Y esa paradoja, ¿no? O sea, como ¿qué es el contraste de toda esa circunstancia, ¿no? Y un poco así para acabar, ¿no? Leer simplemente un texto que me dijeron, ¿no? A veces estamos tan agotados espiritualmente y emocionalmente y físicamente por todas las actividades diarias que necesitamos hacer, digamos que necesitamos hacer una parada y pararnos, ¿no? Y el Señor Jesús nos invita a venir a Él y descansar en su presencia. Es humano reconocer que somos débiles. Pablo lo hizo cuando dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y cuando se agotan nuestras propias fuerzas y se acaban todos nuestros recursos personales para seguir, necesitamos depender de la inagotable gracia de Dios. Para recobrar energías, para llenarnos de su sabiduría y de su poder. Nuestra vida pasa por desiertos, donde experimentamos sed y cansancio. En momentos así, el Señor es nuestro oasis y tiene abundante suministro de agua para satisfacer nuestra sequía. El poder de Dios siempre se perfecciona en la debilidad. Por eso busca hombres y mujeres suficientemente débiles como para hacer su obra y se sirve de nosotros, habilitándonos con la potencia de su Espíritu. Debemos aprender a abandonar nuestro orgullo y autosuficiencia para recurrir a los recursos infinitos del poder de nuestro Dios. No te dé pena reconocer tu debilidad. Es esta la oportunidad de experimentar la fortaleza de Dios en ella. Y estaba pensando esta mañana en la reunión,
por más débil que seamos como iglesia o nos veamos, más dependeremos de su gracia. Si buscamos su gracia, depender de Él, su obra la hará en nosotros. Y no nos dé temor en decir, somos pequeños, porque su gracia está con nosotros y nos va a perfeccionar a todos. Y eso es lo que nos debe animar siempre, que mi debilidad no es un defecto, sino es la herramienta que Dios utiliza muchas veces para decir, ¿ya estás agotado? ¿Ya estás cansado? ¿Ya puedo trabajar contigo? Manos a la obra.